Recibimos un par de correos donde personas nos compartieron cómo llegaron a intentarle ayudar a Dios solo para darse cuenta que habían fracasado en el intento. Trataron de acelerar un proceso en su restauración matrimonial involucrando a terceras personas para que vinieran a redarguir al cónyuge quien estaba afuera. Y el resultado que se esperaba fue completamente opuesto. Y a raíz de esos correos, hoy, pidiéndole dirección al Señor, decidí grabar este video para que si tú has estado pensando que Dios no ha restaurado tu matrimonio porque está esperando a que tú lo ayudes, a que busques la dirección del Señor para realmente estar segura que en esa etapa te encuentras hoy. Y te quiero compartir nuevamente varias escrituras para poder no solo compartirte mis lecciones aprendidas, sino una bella enseñanza que hoy mi compañera de oración me compartió en la mañana de algo que ella el domingo aprendió en su congregación. Y te quiero decir que muchos pueden preguntarse, bueno, Dios no necesita nuestra ayuda, ¿por qué entrar en este tema? Pero te quiero decir que no solo yo y estas personas que me compartieron su testimonio de los errores que cometieron tratando de ayudar a Dios, se les ocurrió esta brillante idea, sino también quiero recordarte que Sara cayó en esta trampa también. En Génesis 16, del versículo 1 al 5, nos relata cómo Sara llega a concluir que Dios la había hecho estéril. Sin embargo, ella creía en la promesa que Dios le había hecho de que ellos serían padres de las naciones. Y lo que pasa es que entonces a ella se le ocurre usar a su esclava Agar para que tuviera relaciones con Abraham, y al quedar embarazada, ella recibirá ese bebé como que si fuera suyo. El versículo 4 del capítulo 16 del libro de Génesis nos relata que Agar empezó a endurecer su corazón y a despreciar a Sara, y es ahí cuando Sara se da cuenta que su plan había fracasado, que el ayudar a Dios no era necesariamente lo que en su proceso a ella le tocaba hacer. Pero vayamos al fondo del por qué es que queremos ayudar a Dios. Y en mi caso yo te puedo decir, era porque yo no confiaba plenamente en Dios. Yo no me creía digna de que Él peleara por mi causa y mi justicia. Yo le había fallado tanto que yo decía, Señor, de alguna manera yo me tengo que ganar tu favor. Y en otras oportunidades era porque yo quitaba mis ojos del Señor y los ponía en mi circunstancia. Recordemos a Pedro en Mateo capítulo 14 del 28 al 29. Pedro fue llamado por Jesús en medio del mar que se bajara de la barca y que caminara en dirección hacia donde estaba Jesús. Jesús le extiende la mano y Pedro va con sus ojos fijos en Jesús hasta que empieza a sentir cómo la tormenta se arreciaba. Y a medida que él va poniendo sus ojos en la tormenta, en las olas y en el mar, se empieza a hundir. Y es precisamente lo que pasa. Cuando nosotros estamos enfocados creyendo en la promesa de la restauración matrimonial, pero empezamos a ver lo que las redes sociales nos están queriendo enseñar, la vida tan feliz y tan plena, lo que las finanzas en su momento nos están indicando que ya no hay dinero en el banco, o lo que nuestros hijos están tan ansiosamente esperando a papá, quitamos nuestra mirada y nuestra confianza plena en el Señor y la ponemos en nuestra circunstancia. Y es ahí donde nos hundimos nuevamente. Recordemos el caso de Moisés. En el caso de Moisés, él no se creía capaz. Decía, Señor, pero soy tartamudo. Nos lo dice en Éxodo capítulo 4, versículo 10. Dice, Señor, no está en mí el poder ir a hacer lo que tú me estás pidiendo. A lo mejor tú has dicho, no está en mí esperar por esta restauración matrimonial. Debe de haber algo que yo pueda hacer para acelerarlo, porque de lo contrario me voy a quedar esperando una vida eterna. Y hoy te quiero decir que así como Job le cuestionó a Dios durante su proceso, Dios le responde a Job en el capítulo 38. ¿Quién eres tú para cuestionar mi sabiduría?, le dice Dios. ¿Acaso pusiste tú los cimientos? ¿Acaso tú delineaste los límites del mar? Lo mismo nos pregunta hoy el Señor. ¿Quiénes somos nosotros para dudar de la sabiduría de Dios? ¿Estuvimos nosotros cuando nuestros cónyuges fueron formados en el vientre de sus madres?
¿Acaso estuvimos nosotros ahí cuando ellos les fueron dados los talentos y los dones? Cuando ellos cometieron errores. Dios es quien escudriña los corazones. Dios es quien sabe exactamente el trato, el proceso que cada persona necesita. Y va a haber una temporada que, así como cuando David fue llamado para enfrentar a Goliat, Dios también nos va a llamar a nosotros. Pero primeramente tenemos que aprender a creer en Él, en que somos hijos amados y que Él está velando por nuestra causa y nuestra justicia. Confiar en su dirección, así como Moisés en Éxodo capítulo 13 del versículo 17 al 22, el pueblo seguía la nube donde Dios los iba dirigiendo. Si se salían de la nube, los rayos del sol les pegaban. Y en la noche era tan oscuro que Dios les dio una columna de fuego y el pueblo seguía esa columna de fuego. Si se salían de esa columna, se perdían. Dios nos permite creer y después, a la siguiente etapa, confiar. Donde va Dios, ahí vamos nosotros, porque entonces nos instruye a escuchar su voz, a escuchar su dirección y ver que sus planes son de bien y no de mal, aun cuando el proceso esté siendo doloroso. Y entonces podemos entrar a la tercera etapa que me decía mi compañera de oración, que es la etapa del coraje, pero no es la etapa de ira, sino donde nos activamos para poder ir a pelear esa batalla conforme a la estrategia de Dios. Y ahí es donde miramos cuando entra Josué a dirigir al pueblo. Ya no es la nube dirigiendo ni la torre de fuego, sino Dios le dice a Josué: donde tú vayas yo iré. Por eso es que está Josué capítulo 1 versículo 9. Te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque donde tú vayas yo iré. Ahí es donde el corazón de Josué estaba tan entrelazado con el corazón de Dios que era una misma sintonía, una misma voluntad. Dios te está preparando para llegar a esa tercera etapa, pero antes de llegar a la tercera etapa, así como nuestros hijos aprendieron a gatear, a caminar y luego a correr, Dios primeramente te está enseñando a ser hijo, a poder confiar como hijo y entonces a poder pelear como guerrero cuando sea tu llamado. Así como David, él sabía que no era con la armadura que el rey le quería poner, sino con la piedra y la honda que Dios le había dicho que iba a derribar a ese gigante. Así Dios te va a dar una estrategia a tu medida. Y hoy quiero usar este espacio para recordarte que en Inspira hay una comunidad de compañeros de oración que nosotros asignamos al azar. Ni conocemos a una ni a la otra persona, sino conforme se van inscribiendo en la sección de comunidad de YouTube Inspira, así vamos haciendo las parejas. Estas parejas no fueron diseñadas para aconsejarte ni para ser mediador entre tú y tu cónyuge quien está fuera de casa. La idea de las parejas de oración es exactamente el mismo objetivo de Inspira, que es inspirarte a buscar más de Dios en oración, meditar en escritura y cualquier material que esté basado en la Biblia. No es para ni aconsejarnos de que lo mejor es un divorcio porque la situación se ve tan mala, ni para poder decirle a esta persona, quien es tu compañero de oración, que contacte a tu cónyuge. Especialmente cuando son sexos opuestos. Hemos recomendado que las parejas sean del mismo sexo. Hemos visto en los comentarios que hay personas que han dejado sus números, sus correos electrónicos y no tenemos control de quién los pueda estar contactando. Por eso es que en la sección de comunidad hemos pedido que ahí nos dejen su correo, porque cada vez que asignamos las parejas, al poco tiempo eliminamos la base de datos de correos por tanto peligro que se ve en las redes sociales. Les recordamos tomar sus precauciones. Inspira no pide dinero, ni tampoco estamos asignando parejas para dar consejería. No solicitamos fotografías ni nada que a ustedes no los haga sentirse cómodos. Esto es una relación como cualquier otra en donde ambos se deben de conocer,
para entonces poder entrar en esa intimidad de oración y de compañeros de viaje en nuestra temporada número 5 de restauración de corazón. Ahí donde tenemos más que a un compañero de oración, a un confidente a quien le podemos rendir cuentas. Ahí a ese compañero o compañera donde podemos compartir nuestros testimonios, nuestras lecciones aprendidas, sin el fin de aconsejar. Aquí no estamos tratando de arreglarnos unos con otros, sino estamos tratando de inspirar a base de nuestros errores, de nuestras lecciones aprendidas y de nuestro testimonio, de que solo hay uno en quien podemos confiar, una roca eterna e inmovible que es nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro esposo, nuestro mejor amigo, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el maravilloso Espíritu Santo, quien siendo una Trinidad son uno mismo, quienes están dirigiendo este proceso de nuestra vida. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Si tienes dudas en cuanto a las parejas de oración, si hay algo que no te está dando paz, te invitamos a que nos escribas un correo y que juntos busquemos la dirección del Señor. Si el Señor ha puesto en tu corazón dar una donación para Inspira, por el momento aún no contamos con esa dirección del Padre. Vamos a pedirle al Señor que nos dé su sabiduría para ver cómo manejar esto, especialmente cuando en las redes se da tanto fraude. Pero por el momento, si tu pareja de oración te pide dinero, eso no viene de Inspira. Si en tu corazón está ayudar a la persona porque se encuentra en un país de conflicto, eso ya es independiente a Inspira. Queda a tu discreción y a tu criterio. En nombre de Jesús, que juntos podamos seguir aprendiendo del Señor, sabiendo que no es con nuestras fuerzas, que no es con nuestro ejército, sino con su Espíritu. Y para cerrar te quiero contar un testimonio. Nosotros cuando abrimos el Hotel Inspira no teníamos capital más que lo que la mamá de Daniel había invertido, pero hubo un tiempo en donde el Señor nos hizo depender ya no de la mamá de Daniel, sino de nuestro Padre amado. Y es ahí donde yo empecé a contactar varios periódicos cristianos para anunciarnos de que habíamos abierto nuestras puertas para hacer retiros de damas, retiros de varones y retiros de jóvenes. Por el momento no tenemos matrimoniales porque los espacios de dormitorios que tenemos en Inspira son compartidos. Entonces empezamos a anunciar a través del correo para ver cuál periódico nos podía patrocinar. Y un periódico nos contactó, un periódico cristiano, con el cual tuvimos una entrevista y a él le interesó mucho nuestro testimonio. Nos ofreció darnos un espacio en la portada del periódico y que con una ofrenda para poder publicarlo, él haría el resto. Yo muy emocionada le contesto a mis amadas que en ese tiempo teníamos un grupo de WhatsApp que pues ya no lo tenemos porque ahora estamos manejándonos directamente por videos, lo que el Señor estaba haciendo. Y habíamos puesto nuestra esperanza 100% en este periódico, que era lo que iba a hacer que el negocio empezara a crecer. Resulta ser que hasta la fecha nuestra historia nunca fue publicada. Nosotros dimos todo lo que teníamos en nuestra billetera bajo el lema que era una ofrenda y que estábamos sembrando en el reino de Dios. Pero la lección más importante que recibimos fue que Inspira creció no por nuestra estrategia, no por nuestra ofrenda y no por el director de ese periódico, sino por el Espíritu misericordioso y amoroso del Señor, con estrategias que nosotros nunca nos pudimos haber imaginado. Dios trajo a una persona muy amada en nuestra familia, quien nos vino a hacer el mercadeo, quien hoy es el encargado de nuestra página en Facebook. Ahí donde varios me han escrito, pero de la cual yo no manejo, sino únicamente por correo es donde nos comunicamos. Y a raíz de la estrategia, de los dones y talentos que Dios le dio a esta persona muy querida por nosotros, fue que Dios hizo crecer Inspira como hotel y como centro de retiros. ¿Qué te quiero decir? No es nuestra estrategia la que va a hacer que la obra, que las promesas que Dios nos ha dado funcione. Es la estrategia de Dios en su tiempo preciso y cuando Él le plazca mandarnos a llamar para poder activarnos en su propósito. Pero no te olvides que es un proceso en donde primero creemos,
Aprendemos a confiar y entonces esperamos el llamado de Dios cuando nos toque actuar con coraje. Te mando un fuerte abrazo y en el nombre de Jesús que este video te inspire a no poner tu esperanza ni en tu compañero o compañera de oración, ni en ningún humano que esté a tu alrededor, sino solamente en aquel quien ya venció al mundo entero. Te mando un fuerte abrazo.